Hola, pues arrancamos esta zona de curvas en un proceso en el que la agenda de reformas estaba ya avanzado, las discusiones habían comenzado y se nos inunda a la par que se inunda pues varios municipios de la República, casi la mitad. Entonces, ¿cómo lo han visto, Marta? Se ahogó la agenda. ¿Está avanzando o no? ¿Qué la detiene? ¿Cómo se ha visto afectada por todos estos desastres climáticos? Yo creo que las cosas sí están avanzando. Yo creo que ellos siguen en su mismo canal. Lo que se ahogó es en términos públicos. Ya los medios están en otro lado. Ya no están hablando de nada más que las inundaciones. Y el presidente Peña lo está capitalizando extraordinariamente bien. O sea, la popularidad del presidente subió en la medida en que no vemos al presidente más que metido en los municipios, ayudando a la gente, rescatando, llevando agua, llevando comida. Pues es el rol del presidente. Hoy una cabeza impresionante. ¿Saben cuál era la nota? Y Peña Nieto se mojó. Bueno, no, desde el primer día llegaba en Acapulco, eso sí, saludando, siempre muy bien peinado, saludando a todo el mundo, pero estaba en la zona de guerra. Ya no es él el que está operando las políticas. Exacto, es como... Pero lo peligroso es que tampoco están sacando los argumentos, porque los argumentos también quedaron medio ahogados en el pantano. Es como si recuperáramos esta figura idealizada del presidente que ejecuta más que el no, que legisla o el que está... tiene que hacer. No, exacto. El presidente está haciendo lo que tiene que hacer. A mí me parece que es esa es su labor. Está muy bien. Lo que pasa es que hemos tenido varios meses de un presidente y un equipo presidencial que está metiéndose mucho en el rollo legislativo, miren, ¿no? Y ahora ya pero el presidente no hacía discursos en torno al tema legislativo. Pero en torno a la reforma energética, presentaba sus reformas, pero era muchísimo menos agresivo en sus discursos en torno a la agenda legislativa que, por ejemplo, lo que era Calderón. Que Calderón, cuando traía un tema legislativo importante, al primer discurso que podía llegaba y empezaba a golpear y a presionar al otro poder. Lo hizo tanto con el legislativo como con el judicial para empujar su agenda. Acá lo maneja mucho más el secretario de Gobernación y se maneja mucho más por abajo. Aquí Peña hace un lanzamiento y deja... Peña es la figurita, la verdad es que yo no sé si estamos viendo una especie de castigo divino para Peña Nieto, porque de repente habíamos visto que tenía abiertos un montón de frentes, que si la reforma energética, que si los maestros en la calle, la educativa que, bueno, recién se acaba de sacar, pero tienes el problema todavía ahí franco, tienes la de la hacendaria en puerta, tienes el presupuesto en puerta, tienes los impuestos, la fiscal, discusión, la reforma fiscal, o sea, y la hacendaria, tenía un montón de temas son ahí, los más importantes. Y según Osorio Chong, lo declaró él mismo, la orden de Peña Nieto había sido: abran todos los frentes y ataquen todos los frentes. Bueno, él no lee a Sun Tzu, evidentemente, nada más un frente. Pero bueno, teniendo abiertos todos los frentes, de repente se vienen pues esas tormentas, ¿no?, terribles, ¿no?, Ingrid, Manuel, y le caen sobre todos sus frentes abiertos y se abren aún más frentes. Entonces, desde esa perspectiva, por eso hablo quizá de castigo divino, aunque a lo mejor ya le dieron la vuelta y lo están aprovechando. Sí, yo creo que les ha venido espectacular el tema de las inundaciones y lo están capitalizando. Efectivamente, donde tienen más problema es que lo que parece estar sucediendo a la hora de la operación de las reformas, y mucho más con la energética que en la fiscal, pero también con la fiscal, es que todo está tan centrado en las inundaciones que de repente ya no hay argumentos. O sea, ya no vemos argumentos de fondo. Lo que pasó en los foros del Senado, el foro energético esta semana, es muy sintomático. Agarraron y mandaron una cargada durísima en contra de los argumentos de la izquierda agarró, se ofendió y se levantó y se fue. Sí. Al mismo tiempo que Andrés Manuel estaba levantado. Ya lo hemos discutido esto, sobre cómo la izquierda, como que sin estar del todo unificada, porque trae una crisis brutal entre diputados y senadores del PRD, se van levantando de la mesa. Y eso y el PRI no logra argumentar una narrativa suficientemente potente para garantizar su reforma. El pacto ha desaparecido. Es que incluso que es a lo que solo recurre Zambrano, habla del pacto, ¿no?, porque quiere entrar. Y Zambrano recurre a él ahora, justamente ayer y hoy en la mañana, diciendo: oigan, pues el orden del pacto era firmamos este adendum y hay que cumplirlo. No es que los estemos chantajeando con que primero va la política y luego va la energética. Lo que sí creo es que, como él le dice, lo han capitalizado también, que antes una disputa entre la izquierda
sobre qué reforma seguía o qué reforma no seguía afectaba al propio Peña No, y a llegaba cómo iba el directo a pacto y a medios. cómo iban las negociaciones. Se popularizaron y ahora porque se llegaba a medios. minimiza, ¿no? Estos problemas internos de partido que antes se peleaban los diputados o los senadores con Cordero y eso incidía directamente en el futuro de las reformas y ahora es tal la atención que se le está prestando al desastre natural que pues parece menor que el PRD esté dividido y que el PAN traiga su propia reforma y no coincida con la del PRI. Bueno, y no solamente eso, sino que la reforma política, que es uno de esos temas que siempre ha sido muy, muy polarizante entre todos los partidos e incluso entre la sociedad, pues ahora simplemente, bueno... Parece cosa menor. Sí, Nada, ni quien voltea a verlo, ningunean ¿no? a todo aquel que esté pensando Bueno, en la y reforma además política. había otro problema. O sea, ya no. Recuerden que en esa reforma política, lo que es No, lograron Cordero, meter reelección. Cordero Ernesto metió Cordero, reelección senador, muy fuerte. y los perredistas con Camacho Solís y compañía habían sacado una reforma propia, la Claro. política. Y a la hora de la hora los hacen a un lado y sale Pero Madero esta- con la con propia. otra. Pero fíjate, y peor aún, porque los diputados de plano dicen, yo con las cosas que estés haciendo tú, Barbosa, con Cordero, yo no voy. Entonces se salen y rompen, o sea, esta ruptura interna del PRD entre diputados y senadores acaba también afectando Replicándose en el en PAN, la ¿no? fuerza que Claro. traía la propuesta, la iniciativa conjunta de reforma política. Más, Entonces, nos falta se otra. dispersa, digamos, la Pero fuerza no de solo, la claro, de la- y no de solo la- eso, de la pero también iniciativa. estaban 15 mesas, si mal no recuerdo, dentro del pacto viendo lo de la famosa reforma política con los priistas. Y entonces, ¿dónde quedó esa? Y es que la queja de A los saber. perredistas al respecto es que quien define a los integrantes de las mesas está siendo el propio No, pero eso es gabinete de los foros. presidencial. Eso es No, de los foros esta es energéticos. la otra era Estas dentro son del las pacto. mesas de los Así es. legisladores, dices Sí. tú. No, las que yo hablo de esas 15 famosas mesas era dentro del pacto. Ah, por eso. Y los Sí. legisladores de Y lo la- que se quejan es de que quien define a los invitados son En el las del gabinete foro. presidencial, exacto. Y Las no de los están foros yendo los legislativos. propios legisladores a O sea, debatir. son 20,000 temas. Sí, ¿no? Los pero lo que tenemos sí es muy encima. delicado, lo que sí es muy delicado, y aquí no está fácil hacer la predicción, es, yo pareciera en las acciones que está ejecutando el gobierno, que aprovechas y capitalizas políticamente las inundaciones, tienes al gabinete tomando decisiones, con todas estas dudas, ¿no? Rosario, que se enoja muchísimo con los periodistas y no quiere que oigan las críticas, en vez de entender que, pues, digo, la magnitud del desastre natural es tal que así funciona. Pero pareciera que quieren que todos los medios estén centrados en esto, mientras ellos operan para tal vez mayoritear en la medida en que puedan. Por un lado, con el PAN, la energética, que es dificilísimo pensar que el PAN se baje de la energética, y por el otro, la fiscal, donde todavía ni siquiera sabemos si van a hacer los ajustes a colegiaturas e hipotecas, que era como la gran discusión. Entonces, si mayoritean y de repente baja el agua, México va a quedar, ahora sí que como sociedad vamos a voltear y vamos a encontrar... Yo Todo no el diría el desastre. desastre porque yo no Todo estoy el en contra de la propuesta de energética, pero para muchos va a ser el desastre, o sea, va a ser el agua y van a encontrar una constitución reformada donde los referéndums y todo eso, ya nadie habla de referéndums porque todo el mundo está pensando en Acapulco y en los distintos pueblos. Entonces, cuando baje el agua, ¿dónde Pero vamos yo a creo que encontrar al país? Ahí sí ¿no? hay una estrategia en la política y la energética, porque en tanto la política quede aprobada y la consulta popular se vuelva ya una realidad, va a ser para el PRD más viable seguir haciendo todo, pues todo este empuje en donde ya incluso AMLO con la Si CENTE pasa la se política, une pasa la contra la energética. energética. Eso suponemos a Híjole, partir del PAN y, ¿quién a partir sabe? del PAN y el A partir de- PRI, pues ¿no? con De esos esa te da- alianza. con esos, Sin numéricamente embargo, políticamente no va Sí, a pero pasar tendrías que saber qué va a pasar si va a haber fácilmente. referéndum y si va a ser revocatorio. O sea, todavía como que faltan muchos. Sí, pero para porque hacer en la referéndum política, es- si en necesitas la mucho política no tiempo. metes lo del referéndum, cuidado, yo quiero saber Mire, si la pasa la energética energética. yo creo que se atrasaba ya con estas intenciones políticas de irnos primero con la reforma electoral y después con la energética. Y ahora con el desastre natural, pues parece que la energética todavía se posterga otro poquitito más, ¿no? Pues igual no, Yo pero creo que Cambiará. Peña tenga Esa otra es la prioridad en la vida que sacar la energética antes de que acabe. Pero mira, para ¿sabes? ellos, o Pero sea, hay ahorita ya una van a visión sacar la de fiscal. lo que pasa en el primer año es clave y no vuelves a tener oportunidad. Entonces, en la visión del gobierno, pasar la energética es fundamental. Pero sabes que yo a veces ya ni me preocupo, es un poco la idea de hágase la ley para que no se cumpla. Es decir, bueno, No tanto pasa quieren nada. las leyes como lo que está ocurriendo No, y con los tenemos maestros. toda la regulación Sí, el proceso de secundarias instrumentación. pendientes, No, pero exacto. votas, haces leyes reglamentarias, mayoriteas, haces lo que quieres y tú crees que con eso ya arreglaste y ya no va a pasar nada. No es cierto.
¿quiénes los movimientos en la calle? Bueno, ¿Y si creen que va a pasar lo mismo y ahora? movimientos que Yo además lo veo ya mal. amenazaron con incrementarse. O sea, ahorita ya aclaró la CENTE, ni siquiera amenazó. Especificó que ellos van a seguir hasta el 12 de octubre, que van por el aeropuerto, que van por Los Pinos, o sea, ya tienen su ruta crítica y la tienen bien armada y ya consultaron a sus bases. Y el gobierno, pues Yo a creo ver que en con qué la momento CENTE, se el voltea, gobierno lo que ¿no? está esperando es que pase lo que pasó con el ESME, ¿no? Que se diluya el ruido, que dejen de... No, pero es de- muy de distinto, pero ahí está, es muy distinto. Pero, por es ejemplo, el muy Zócalo distinto lo hoy, del pues ESME. es un centro de acopio, o sea, hasta para eso fue Pero estratégica, ¿no? El huracán y la No, tormenta. pero el tamaño de la CENTE y la forma de operar Y de los la CENTE recursos es que- muy Es distinta de la del complicadísimo, ESME. Sí. Y los El recursos tamaño. que tienen son completamente distintos y de dónde sacan maestros es completamente, los pueden ir rotando. O sea, la capacidad operativa que tienen es mucho mayor y la capacidad ideológica también. Entonces, ¿hasta dónde van Yo sí a creo que permitir la que la apuestan a la ciudad se quede disolución. tomada? Fíjate, a mí me encantó tu imagen esa de que cuando baje el agua, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a bueno, encontrar? ¿saben qué? Yo me imagino un poco aquella película de horror en la que de repente salía una mano, ¡ah! ¿no? Y aterrados, ¿no? Algo así sí lo que va a pasar. 27 te va a jalar las piernas. Guau. Pero no solo eso, o sea, si tú ves las imágenes de los pueblos donde ha venido bajando el agua después de los huracanes y ves coches, basura, árboles, todo tirado, ¿no? Las casas con todo echado a perder. ¿Será eso lo que veremos? O el agua limpio o el agua limpio. A mí me gustaría ver qué queda, como dice Ale, cuando el agua baje en los partidos, en el propio PAN No, pues y a en el eso nos PRD, referimos, a en la todo. Es que es todo- oposición, es todo ¿no? el ¿Cómo van a conjunto. lograr con este escenario que está favoreciendo al PRI y está favoreciendo a Peña, ellos lidiar con sus diferencias que ya no están siendo primera plana Pero también y a poder ellos les amarrar vino por lo bien. menos 2, 3 de los intereses que tanto en la reforma política como en las demás Fíjate, reformas también a podrían ellos les vino bien, o sea, en el Impulso. fondo dejamos de hablar de Cordero peleándose con todo mundo. Ya hasta está que si Cordero anda haciendo alianza con Josefina y andan ya coqueteando. Que Entonces yo ya digo parece que ahí que no hay amor, ¿eh? Esos son es amores imposible, perros. Esos son amores perros. No, lo único que ha salido a relucir es el pleito interno del PRD y eso porque Zambrano tuvo a bien decir a la mitad de la crisis que iban a pedir un juicio político en contra de Aguirre y entonces Mario El Delgado le gobernador de contestó, Guerrero, oye, sí, espérate, sí, ¿no? claro. Estamos en un... El mismo Mario Delgado yo creo que le dijo, a ver, no llames la atención, que Sí. estamos muy contentos con todo el mundo volteando a ver a los huracanes, ¿no? A toda la clase política le vienen bien los huracanes y pero mediáticamente todo lo están tiene su aprovechando a pesar de lo que vayamos a encontrar ¿Qué va a después. pasar? Yo no sé, pero hay que esperar a ver, ¿eh? Pues bueno, cerramos esta zona de curvas hoy, nos quedamos con esa disyuntiva. Ale, Marta, Marta, nos vemos la semana que estén viene. bien. Nos vemos la próxima semana.